Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El primer titular de la mañana está aquí en España porque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la Iglesia para reparar a las víctimas de abusos sexuales que ya no pueden acudir a los tribunales. Después de años de negociación, el Ministerio de Justicia ha alcanzado un pacto con la Conferencia Episcopal en el que se fija un nuevo mecanismo para la reparación de las víctimas. Será el Gobierno quien arbitrará el proceso de reclamación y en él jugará un papel central el defensor del pueblo. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy en algo más de una hora, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se va a reunir con el presidente de la Conferencia Episcopal y los dos van a firmar ese acuerdo del que ya tenemos algunos detalles. La Iglesia, por ejemplo, será quien pague la reparación después de un proceso que incluye al Ministerio de Justicia y, como decíamos, Laura, el defensor del pueblo. Sí, es un acuerdo muy esperado por las asociaciones de víctimas que se viene fraguando desde hace casi 2 años, cuando el Gobierno aprobó el plan para la implementación del informe del defensor del pueblo sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. De hecho, el defensor del pueblo va a tener un papel clave en este nuevo sistema de reparación a las víctimas. Sistema que estará organizado, tutelado por el Gobierno, aunque quien pague, quien repare, va a ser la Iglesia. Con este nuevo sistema, el Ministerio de Justicia será quien reciba, será la puerta de entrada de las peticiones de reparación de las víctimas de abusos, solicitudes que serán remitidas a la unidad de víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo, que analizará el caso y elaborará una propuesta de reparación. Si la Iglesia o la víctima no están de acuerdo con ese dictamen, se activa una segunda puerta, una comisión mixta Iglesia-Estado con participación de las asociaciones de víctimas, que estudiará el expediente y elaborará una segunda propuesta de reparación. Si aquí tampoco hay acuerdo, la última palabra la va a tener el defensor del pueblo. Esto es lo que se firma a las 9:30 de esta mañana. Las 3 partes, Gobierno, Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, se emplazan a la elaboración de un convenio que regule este nuevo proceso y que tendrá un año de duración, un año prorrogable. El Gobierno, además, se compromete ya a promover los cambios necesarios para aplicar exenciones fiscales a estas indemnizaciones a las víctimas. Es la noticia a esta hora de la mañana, la ampliaremos luego, Laura, en el abierto. Hasta ahora. Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y esta es la novedad esta mañana en el reguero de amenazas que Donald Trump va sembrando y ejecutando por el mundo. El presidente de Colombia, país del que Trump dijo hace 2 días que atacarlo le suena bien, ha confirmado esta noche que los dos han hablado por teléfono y que han acordado reunirse próximamente. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Fue después de una marcha en la que miles de colombianos salieron a la calle por todo el país para rechazar las amenazas de Estados Unidos. En ellas estaba Gustavo Petro, que nunca en todo este segundo mandato de Trump había hablado con él. Solo había escuchado de él cosas como vigila tu trasero a través de la prensa. En la frontera entre Colombia y Venezuela está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Dice el presidente colombiano que Trump mostró un buen tono y que espera poder recuperar la vía diplomática gracias a ese encuentro que Estados Unidos quiere que se produzca en Washington, aunque también es cierto que allí en la Casa Blanca es donde Trump ya ha recibido y ya ha humillado antes a otros líderes a los que había invitado a conversar. De momento, Colombia ya puede dormir tranquila, según Gustavo Petro, que ni siquiera él esperaba este giro de guión de Trump hasta hace un par de horas, con las calles de media Colombia llenas de manifestantes contra las injerencias de la Casa Blanca. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos... Y en medio de las mayores protestas de América Latina contra Trump por las amenazas contra Petro, que este iba a acabar anunciando sobre el escenario de la manifestación en Bogotá ese desenlace. La conversación duró 1 hora, según Petro. Hablaron de narcotráfico, de petróleo y de Venezuela, desinflamando el peor momento en las relaciones bilaterales, y concluyó con una invitación de Trump a ese ya temido despacho oval de la Casa Blanca. Hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente.
De momento, Petro ha autorizado a Ángels, a la ministra de Exteriores, a preparar la reunión en Washington con Marco Rubio, y aunque con prudencia, se mostró satisfecho porque insiste el colombiano en que sin diálogo hay guerra. Al otro lado de la frontera, en Venezuela, conviven noticias que no siempre parecen ir en la misma dirección, porque Delcy Rodríguez confirmó ayer el envío de barriles de petróleo a Estados Unidos. Hay acuerdo, y eso parece apuntar a que, más allá de las declaraciones, la presidenta encargada de Venezuela está siguiendo el camino que le marca Donald Trump. Pero queda todavía la otra facción del chavismo, Nicola, que encabeza Diosdado Cabello, que esta noche ha puesto cifra por primera vez al número de muertos que provocó la operación estadounidense. El ministro del Interior venezolano, el que controla a miles de paramilitares, ha hablado de un ataque bárbaro con 100 muertos hasta ahora. Sí, Ángels, han tenido que pasar más de 4 días para que el chavismo haya dado esta noche una primera cifra oficial de muertos en el ataque de las tropas de Trana a Caracas, especialmente en el asalto a la residencia en la que fue capturado Maduro y su esposa. La cifra temporal de al menos 100 mártires la ofrecía Diosdado Cabello en su programa de televisión de esta noche. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos. 100. Y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque. Cabello, el ministro del Interior, y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, se han repartido claramente el papel de poli malo y poli bueno con los Estados Unidos. Rodríguez ha dejado claro que el ataque a su país no iba de derechos o narcotráfico, sino de petróleo, y a pesar de eso reconoce que está negociando entregar esos millones de barriles a Estados Unidos. Porque hay ahorita mucho maniqueísmo sobre las relaciones Venezuela-Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones, por ejemplo, económico-comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. Es la muestra definitiva de que los Rodríguez negocian con Trump sin oposición interna, más allá de la retórica y de la mancha de la que se refiere Delcy de haber asesinado a esos 70 venezolanos en el asalto a Caracas. Otros 32 eran cubanos, pero a la vez de haber permitido que el gobierno chavista de transición, con Delcy a la cabeza, siga Ángels adelante, cediendo cada vez más a lo que quiere la Casa Blanca. Seguimos en el Abierto, Nico, hasta ahora. Hasta luego. Ante todo y antes de todo, petróleo, eso es lo que está en la conversación en primer lugar y lo que Estados Unidos, sobre todo su presidente, verbaliza siempre cuando habla del país caribeño. Anoche Donald Trump fue incluso un punto más allá de considerar Venezuela su productora de petróleo. En uno de sus mensajes en redes, Trump afirmó que Venezuela solo va a poder comprar productos de Estados Unidos. Lo hará con el petróleo que venderá a su vez a través de Estados Unidos. De manera que Estados Unidos se adueña del petróleo, Estados Unidos lo vende, Estados Unidos se queda parte del dinero y otra parte va a Venezuela, que solo podrá comprar productos a Estados Unidos. Ese particular estatus se mantendrá durante un tiempo indefinido porque ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, habló de un plan que terminará en la transición a la democracia, pero como último paso y siempre bajo el control petrolero estadounidense. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. El petróleo y los beneficios que piensan obtener de todo este crudo marcan el relato de la Casa Blanca. La portavoz de Donald Trump, Caroline Leavitt, ha confirmado que la primera tanda de barriles, entre 30 y 50 millones, estarán muy pronto en suelo estadounidense. Explica que son barriles sancionados y que esta entrega es fruto de un acuerdo con el gobierno interino de Caracas. Insisten que los beneficios se ingresarán en cuentas estadounidenses para luego repartirlas al pueblo norteamericano y venezolano. En cuanto al proceso de transición, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, ha querido acallar a los críticos que acusan al gobierno de estar improvisando en Venezuela y ha detallado un plan de 3 fases. As we move forward, we'll describe our process, which is a threefold process in Venezuela. I've described it to them now. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. La primera es la estabilización del país para evitar el caos. La segunda es la reconstrucción y en tercer lugar estaría la transición. Explica que algunas de estas fases se solaparán y que a medida que avance el plan, la estrategia irá aportando más detalles. Y en la carrera del petróleo, ayer se abrió un nuevo escenario cuando supimos que Estados Unidos había
había apresado un barco que pertenece a Rusia. El Kremlin llegó a enviar un submarino para proteger a este buque que el gobierno de Trump perseguía desde hace 2 semanas y que había cambiado de nombre y de bandera. Sabemos que a bordo llevaba algo que no es petróleo, pero no sabemos lo que era, y la duda estaba en la respuesta rusa. Ayer Putin se limitó a decir que era una maniobra ilegal. Moscú, Javier González Cuesta. El gobierno ruso ha vuelto a dar una respuesta tibia a un nuevo golpe de Trump a sus intereses. El Ministerio de Exteriores ruso publicó ayer un comunicado muy suave en el que se limitaba a pedir un trato humanitario para los marineros del petrolero capturado. Por su parte, el Ministerio de Transporte ruso solo objetó que la captura del navío en aguas internacionales viola las convenciones de la ONU. Se trata de una respuesta muy pobre. Rusia incluso había enviado un submarino para proteger el barco. Sin embargo, Putin sigue sin alzar la voz contra Trump. El presidente ruso aún guarda silencio días después de que Estados Unidos secuestrase a su aliado Nicolás Maduro. A Putin solo le interesa que la Casa Blanca le deje Ucrania en bandeja. Ni Irán, ni Venezuela, ni Siria, ni otras zonas de influencia parecen importarle lo más mínimo. El problema para Moscú es que los nacionalistas rusos cada vez entienden menos la cordialidad con la Casa Blanca. No solo algunas voces pro-guerra pidieron ayer represalias contra el mismísimo Trump. El vicejefe del Comité de Defensa de la Duma estatal instó a hundir también los barcos estadounidenses. Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli? ¡Misión posible! ¡Qué grande! Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias. A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Ahora es tu momento. Llega Time to Fly. Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta. Llega Time to Fly. Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. As a diplomat, which is what I am now, and what we work on, we always prefer to settle it in different ways. That included in Venezuela. De una forma o de otra, Estados Unidos va a tomar Groenlandia, es lo que vino a confirmar ayer Marco Rubio cuando explicó que él, como es diplomático, prefiere una vía distinta a la militar. Aunque a continuación recordó que eso también lo prefería con Venezuela y la operación va por 100 muertos, según el gobierno caribeño. Aseguró el secretario de Estado de Trump que no entiende que nadie se sorprenda de que quieran tomar Groenlandia, porque sus intenciones hace tiempo que son conocidas. Rubio anunció que se verá la semana que viene con el gobierno danés y con representantes de Groenlandia con el objetivo de negociar la entrega de la isla, y mientras algunos países europeos piden una posición más fuerte, es el caso del ministro español de Exteriores, quien sigue en silencio es el secretario general de la OTAN. Un miembro de la alianza, el mayor de todos, ha anunciado que entra en sus planes invadir a otro miembro, pero Mark Rutte, que llamaba a Donald Trump, recuerden, papi, cuando le aplaudía su brillantez, no dice sobre todo esto ni una sola palabra. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Las amenazas de Donald Trump someten a la alianza a una enorme presión, en especial a su secretario general. Sin declaraciones a lo largo de este miércoles, los últimos mensajes de Rutte son del martes, en una entrevista en la CNN. Sin entrar en la confrontación y sin valorar directamente la amenaza y el lenguaje de Donald Trump, Rutte decía que Dinamarca está realizando importantes inversiones en el ámbito militar y añadía que a los daneses no les importa que la presencia de Estados Unidos aumente en la isla. La presidenta von der Leyen decía ayer que la ley es más fuerte que la fuerza, un principio que también se aplica a Groenlandia. Y el presidente del Consejo, Antonio Costa, recordaba: nadie puede decidir sin Groenlandia y sin los daneses, aunque desde la Eurocámara la mayoría de grupos exigen mayor contundencia a las autoridades comunitarias. Hay como mínimo una parte de la derecha española que parece manejarse en la misma confusión que Rutte, porque del entusiasmo inicial con el derribo de Maduro ha pasado a buscar un equilibrio que pasa sobre todo por no decir nada. Ahora que Trump ha nombrado a Delcy Rodríguez como su socia y presidenta de Venezuela, los más partidarios del estadounidense se ven en la situación de pronunciarse acerca de la lejanía que marcaron con Delcy. Vox prefiere no decir nada. Mientras que el PP hace equilibrios para mantener un pie en Europa sin separarse del todo de Trump y sin acercarse al gobierno. Julia Molina, buenos días. Buenos días. La derecha no termina de encontrarse cómoda con los cambios de rumbo de Trump, el rechazo a María Corina Machado y las amenazas sobre Groenlandia
Groenlandia han rebajado el entusiasmo inicial en el PP, aunque los de Feijóo se resisten a criticarlo abiertamente. Se desvinculan, de hecho, de las opiniones de Aznar, que arremetió duramente contra la operación Caracas. Dicen que Faes no es el PP y aplican un tono bajo incluso en la defensa de la soberanía de Dinamarca. Groenlandia es un miembro de la OTAN, ¿no? Desde el año 1951 hay un acuerdo bilateral de defensa con Estados Unidos que le da amplia capacidad a Estados Unidos para poder operar en ese territorio, pero creo que nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido, y el que lógicamente es el socio aliado nuestro en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Vox, por su parte, guarda estos días un medido silencio. Tanto Trump como María Corina Machado son sus aliados internacionales, así que en público han evitado valorar la decisión de Estados Unidos de mantener a la número 2 de Maduro. Tampoco se pronuncian sobre Groenlandia, aunque en privado aseguran que no están tan pendientes de lo que dice Trump como de lo que hace, y mantienen la esperanza de que a María Corina Machado le llegue su momento cuando se den las condiciones. Páramo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿verdad que hoy por hoy todo el mundo sabe que las rebajas acaban de empezar? Que si en tecnología, en moda, te puedes encontrar descuentos en cientos de tiendas, menos en una cosa, en Danone. Porque este 2026 sus yogures esenciales seguirán costando €1. Lo mismo que en 2016. Así que ya sabes, lo de Danone no son rebajas, es un compromiso con la nutrición accesible. ¡Qué rico que está! Se abre el telón y vemos a un joven ahorrando con su compra. ¿Nombre de la peli? ¡Misión posible! ¡Qué grande! Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el plátano de Canarias. A 1,79 el kilo, un 25% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. En lo estrictamente político, hoy será noticia la reunión entre el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno. Se verán en Moncloa en la primera reunión entre los dos desde que el catalán salió de la cárcel. Fuentes del Gobierno confirman que este encuentro les parece clave para la legislatura porque reanuda las negociaciones con los socios, a la vez que puede facilitar la relación de Salvador Illa con Esquerra en Cataluña. El Gobierno quiere hacer ver a los socios que sigue adelante y todavía tiene cartas que jugar después de terminar el año castigado por los escándalos sexuales en el PSOE. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y es en ese contexto en el que Sánchez va a recibir hoy a Oriol Junqueras en una cita que va a estar centrada sobre todo en la financiación singular, porque según ha podido confirmar la SER, la intención del presidente es avanzar al líder de Esquerra algunos detalles sobre la propuesta de reforma del modelo que ya tiene preparada la ministra de Hacienda y que se presentará de forma inminente ante los medios y después ante las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sánchez tendrá esa deferencia con quien es uno de los socios clave para el PSOE en el Congreso, pero también para ella en el Parlamento de Cataluña. Fue con los republicanos, de hecho, con quien se pactó ese cambio en el sistema de financiación a cambio de permitir la investidura del presidente de la Generalitat. Sánchez busca arrancar el año disipando las dudas sobre la viabilidad de la legislatura con las que Esquerra y otros grupos acabaron el 2025, aunque en el PSOE son conscientes de que la llave de los presupuestos y de la gobernabilidad la tiene sobre todo Junts, que ayer ya amagó con torpedear ese inminente acuerdo sobre financiación con Esquerra Republicana. Guille, gracias. Hasta luego. Hoy también será cuando los sindicatos médicos confirmen o cambien de fecha las movilizaciones previstas para la semana que viene para reclamar un estatuto propio negociado con ellos. Los colectivos sanitarios retoman las protestas después de que las negociaciones con el Ministerio no fructificaran. Marina Fernández. Los médicos están decididos a mantener el pulso a pesar del no tajante de Sanidad a ese estatuto propio que, según el Ministerio, fragmentaría el sistema y segregaría al resto de profesionales. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. La negativa del Ministerio a escuchar esta situación y a mejorarla, porque cambiarla de nombre o maquillarla no es suficiente, es lo que lleva a todos los representantes de la profesión médica a buscar confluencia y una coordinación de cara a obtener lo que realmente es el objetivo compartido, que es un estatuto médico y facultativo para todos. En diciembre los médicos fueron a la huelga por tercera vez en 6 meses. Habían anunciado paros el miércoles y el jueves de la semana que viene. Veremos si hoy se concretan o se amplían. Y las Navidades dejan más de una veintena de muertos o intoxicados por la calefacción. De media, alrededor de 125 personas mueren al año en nuestro país por la mala combustión de calentadores, estufas, y es por ello que los expertos recomiendan revisar las instalaciones. María Manjabacas.
Varios factores desencadenan el aumento de intoxicaciones por monóxido de carbono, una inhalación de la que no somos conscientes hasta que en muchos casos es letal. A veces, por ahorro energético, se usan aparatos antiguos que ahora no pasarían una revisión. No se limpian las chimeneas, cuyo uso viene creciendo desde 2022. Falta mantenimiento y la consecuencia son estas cifras. Carlos Oliván es presidente de la Asociación de Fabricantes de Estufas y Chimeneas de Biomasa. Fuentes del sector sanitario cifran el número de muertes por intoxicación de monóxido de carbono en España en 125 fallecimientos anuales de media. De estos, los más vulnerables son las personas mayores, especialmente aquellas personas que viven solas, con un riesgo 5 veces mayor. Entre los consejos, revisiones periódicas, no sobrecargar la instalación eléctrica, desterrar braseros antiguos y resulta muy efectivo, según los expertos, instalar detectores de humo en la vivienda. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Mariola Urrea, Javier Aroca y Antón Losada. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.